Vamos a ofrecer esta misa por los que están de cumpleaños hoy, que son Arsenio Alcalde Manríquez, Diego Monkever Amenábar, Diego Valentini y Conomer Díaz, John Xavier Guaristi Custillas, Sebastián José Iscue Ferrer y un profesor que se llama Leandro Parada. Y también por la salud de Verónica Ramos y su familia. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado. Concédenos por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, no había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en la puerta del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Predicaré su decreto, a mí me ha dicho el Señor, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Alabad al Señor todas las naciones. Pídeme y te daré las naciones en herencia, y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. Los regirás con vara de hierro y como a vaso de alfarero los romperás.
Alabad al Señor todas las naciones. Ahora pues, oh reyes, entendedlo bien. Dejaos instruir los que juzgáis la tierra. Servid al Señor con temor y ensalzadle con temblor santo. Alabad al Señor todas las naciones. Abrazad la buena doctrina, no sea que se enoje y perezcáis fuera del camino cuando se inflame su ira. Bienaventurados serán los que han puesto en él su confianza. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya. Venid conmigo, dice el Señor, y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Y vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron a ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta, la memoria de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei y uno de los impulsores de este colegio. Muchos de ustedes saben que él estuvo aquí en el año 74, en el auditorio del colegio que está aquí al lado. Se conserva el lugar donde él se reunió con muchas familias, con mucha gente de aquí de Chile, de Santiago y de otras ciudades también. Y pensaba que nos podía servir hoy repasar un hecho de su vida. Y es que en el año 36 él vivía en España, concretamente en Madrid, y le tocó cuando empezó la guerra civil, una guerra civil que hubo en España en esa época, y el país quedó dividido en 2 bandos, la zona nacional y la zona republicana. En la zona republicana se perseguía a la Iglesia, se perseguía a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, y Madrid quedó al principio de la guerra en la zona republicana. Tanto San José María tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que pasar una temporada en la que se iba de un alojamiento a otro, de una casa a otra, escondiéndose porque en cualquier momento lo podían denunciar, lo podían detener. Y en ese contexto él se quedó bastante tiempo sin poder celebrar la misa, porque no podía conseguir vino, no podía conseguir formas, no tenía ornamentos, no tenía nada. Y eso, lógicamente, a él le costaba, como les pasará también a ustedes. En un diario que él tenía esos días escribe lo siguiente: Martes 21, sin misa. Miércoles 22, sin celebrar. Jueves 23, comuniones espirituales, sin misa. Viernes 24, sin misa. Bueno, lo mismo que les pasa a ustedes. Y él, en ese contexto, lo que empezó a hacer es celebrar lo que él llamaba las misas secas, que en realidad no eran misas, lógicamente, no, porque no tenía vino, ni pan, ni nada, pero él se consiguió un misal de fieles con las oraciones de la misa, y él cada día lo que hacía es que en una mesa
ponía su rosario, que era la única imagen piadosa que tenía un crucifijo, y con ese misal iba repasando mentalmente todas las partes de la misa. Cuando llegaba al Evangelio, decía de memoria un Evangelio que él se sabía, que precisamente es el Evangelio que acabamos de leer, el de la pesca milagrosa y la vocación de San Pedro. Cuando llegaba a las palabras de la consagración, pues él no las decía por respeto al Señor, y cuando llegaba el momento de la comunión, repetía una comunión espiritual. Y eso eran sus misas secas. Creo que nos puede ayudar saber que también los santos han pasado por lo que están pasando ustedes, una temporada sin poder celebrar o asistir a misa. Y quizá cuando sigamos estas misas online, como lo están haciendo ahora, pues pueden acordarse de San José María y quizá pedirle ayuda para que les ayude a vivirlas muy bien estas misas y sacarle todo el provecho que, sin duda, pues Dios se servirá de estas misas para darles gracias también a ustedes. Así sea. Hermanos, en esta solemne acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la intercesión de San José María, elevamos nuestras oraciones a Dios. Por el Santo Padre, el amadísimo Papa Francisco, establecido por Dios como sucesor de Pedro y pastor de la Grey de Cristo, para que en su incesante ministerio al servicio de los cristianos y de todos los hombres, esté siempre lleno de sabiduría, del consuelo y de la fortaleza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por la prelatura del Opus Dei, para que todos sus fieles, siguiendo con lealtad el espíritu del fundador, sepan santificar su trabajo en todos los momentos y circunstancias de su vida, y en ocasión de amar al Señor y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, roguemos al Señor. Por todos los católicos, para que sean cada vez más conscientes de su vocación a la santidad y a la propagación del Evangelio en los más diversos ambientes del mundo, por medio de la santificación, del estudio y del trabajo, roguemos al Señor. Por todos los que participan en esta Eucaristía, por sus familias y por la humanidad entera, para que, escuchando la voz de Jesús, dejen que el Espíritu Divino ilumine todas las realidades humanas, roguemos al Señor. Oh Dios, que has escogido a San José María para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Escucha las súplicas que con confianza filial te dirigimos y concédenos la gracia de cumplir siempre y en todo tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de San José María, para que, por el sacrificio de Cristo ofrecido en el ara de la cruz, que se hace presente en el sacramento, quiera santificar todas nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José María, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco,
a nuestro obispo Celestino, al prelado del Opus Dei Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a rezar ahora una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que, fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.